¿Quieres descubrir una historia que desafía las reglas de la nobleza y muestra el verdadero poder del amor? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre tu forma de entender la nobleza, la lealtad y el valor. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia que inspire y conmueva tu alma. Comencemos. En lo alto de una colina, dominando el valle con su imponente presencia, se alzaba el castillo de piedra del linaje Aranda. Sus muros gruesos y centenarios habían resistido siglos de guerras, tormentas y traiciones, símbolo indiscutible del poder y la nobleza de la familia que allí residía. Los jardines que abrazan la fortaleza, con sus senderos cuidadosamente trazados y flores exóticas traídas de lejanas tierras, hablaban del lujo y la atención al detalle con que vivía aquella casa. Allí, en medio de esa magnificencia, creció Leonor, la hija única del duque, una joven cuya belleza y porte eran la envidia de toda la corte. Pero detrás de ese brillo, de esos salones adornados con tapices bordados a mano y candelabros que reflejaban la luz de 1000 velas, se escondía una verdad amarga y dolorosa. Su padre, un hombre rígido y orgulloso, llevaba en su corazón una vergüenza secreta, un peso que no podía compartir con nadie. No era la conducta de su hija lo que le avergonzaba, sino el origen mismo de su nacimiento. Un nacimiento envuelto en dudas y susurros, que desafiaba las estrictas reglas del honor y la pureza del linaje noble. Esa sombra era para él una mancha imposible de limpiar, un secreto que prefería enterrar a toda costa. Una noche fría y silenciosa, cuando la luna apenas asomaba entre las nubes, el duque tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de Leonor. Sin anunciarlo, sin consultarla ni darle oportunidad a la esperanza, ordenó que la joven fuera entregada a un hombre que trabajaba en las entrañas del castillo, en la cocina, un hombre de humilde condición y sin nombre entre la nobleza. Nadie, salvo los sirvientes más cercanos, sabía de su existencia, y nadie en la corte le otorgaba respeto alguno. Leonor fue separada abruptamente de todo lo que conocía, su hogar, su título, su futuro. Solo llevaba la ropa que vestía esa noche y un corazón desbordado de miedo, confusión y un dolor profundo que la hundía en un abismo de soledad. En ese instante, se sintió despojada de todo aquello que le había dado identidad. Ya no era la hija del duque, la joven noble con promesas de un destino brillante, ahora era una carga que su padre deseaba olvidar, un secreto vergonzoso que debía desaparecer en el olvido. Sin embargo, el hombre al que fue entregada, lejos de ser un simple custodio de su abandono, se convirtió poco a poco en la única presencia constante en su vida. Aunque humilde y callado, aquel hombre poseía una fuerza serena, un alma noble escondida tras sus ropas desgastadas. Fue él quien, sin palabras grandilocuentes, comenzó a guiarla, a protegerla de la desesperación y a encender en su pecho una pequeña llama de esperanza, iluminando así los días oscuros que parecían interminables. Los primeros días tras su abrupto abandono fueron un torbellino de sensaciones contradictorias para Leonor. Su vida, antes marcada por la suavidad de las telas finas, el susurro de las voces nobles y el confort de un lecho mullido, cambió radicalmente en un instante. Ahora, dormía en un rincón oscuro y humilde, sobre una cama improvisada hecha de paja y mantas ásperas que apenas lograban protegerla del frío que se colaba por las rendijas de aquella choza olvidada. El aire estaba cargado con el olor a humo de leña y las especias simples de la cocina del esclavo, un aroma rústico y real que contrastaba con los perfumes delicados y encajes bordados que antes rodeaban su mundo. Al principio, Leonor se sentía perdida, como un barco sin timón en un mar desconocido. No entendía cómo alguien tan humilde podía ser ahora su único apoyo y cuidador. Sus manos, acostumbradas a los gestos delicados y las caricias suaves, temblaban ante las tareas más simples que él le enseñaba: encender el fuego sin quemarse, cargar cubos de agua desde el pozo, recoger leña para mantener viva la llama, preparar alimentos con paciencia y precisión. Todo le parecía extraño y agotador, como si la tierra misma bajo sus pies hubiera cambiado, como si el aire que respiraba tuviera otro sabor y peso. El hombre que la acompañaba hablaba poco, pero sus gestos y miradas estaban llenos de una ternura silenciosa que poco a poco penetraba las defensas que Leonor había levantado durante años. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro y sacrificio, rozaban las suyas con un tacto firme pero amable, transmitiendo una seguridad que las palabras no podían expresar. Cada día que pasaba,
Su presencia se volvía menos una sombra del abandono y más un refugio contra la tormenta de incertidumbre y miedo que la invadía. Leonor empezó a notar que no había juicio en sus ojos, ni desprecio ni lástima. Él no la veía como una noble caída en desgracia, ni como una carga o un castigo. Para él, ella era simplemente alguien a quien cuidar, una persona digna de respeto y afecto. Aquella simple aceptación era un bálsamo inesperado para su alma herida, que había pasado años atrapada en el brillo falso de la nobleza y ahora comenzaba a entender que la verdadera fuerza residía en la humanidad compartida. Poco a poco, la joven noble fue soltando las cadenas invisibles de su orgullo y de su temor. Empezó a comprender que la dignidad no se mide por títulos o riquezas, sino por la capacidad de amar, de entregarse sin miedo y de levantarse a pesar de las heridas. En aquel humilde hombre, que la sociedad despreciaba y la historia olvidaba, encontró un maestro silencioso. Él le enseñó, sin palabras grandilocuentes ni promesas falsas, que la vida es una construcción diaria de actos pequeños, la paciencia, la humildad, la compasión y el amor verdadero. Con cada día que pasaba, Leonor comenzó a descubrir que el amor verdadero no se encontraba en las fiestas lujosas ni en las promesas vacías de la nobleza, sino en los gestos sencillos y auténticos que aquel hombre le ofrecía sin esperar nada a cambio. Él no era un príncipe ni un noble, era un hombre forjado por la vida dura, con las manos ásperas y el corazón abierto, que le enseñaba a mirar más allá de las apariencias. El amor que él le mostró era paciente, silencioso, hecho de actos cotidianos y sacrificios invisibles. Cuando la tormenta caía y el frío calaba hasta los huesos, él compartía su abrigo sin que ella tuviera que pedirlo. Cuando el miedo la invadía en la oscuridad, su voz firme y tranquila le devolvía la calma. No había palabras grandilocuentes ni promesas de riqueza, solo una presencia constante, un refugio seguro en medio de la incertidumbre. Leonor empezó a comprender que amar no era poseer ni dominar, sino respetar, cuidar y acompañar. Era aceptar las imperfecciones del otro y apoyar sus sueños sin condiciones. Aprendió que el amor verdadero era una fuerza que transforma, que curaba heridas profundas y que daba valor para enfrentar cualquier adversidad. Con paciencia, él le mostró que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en la manera de tratar a los demás, en la capacidad de ser humilde y fuerte al mismo tiempo. En sus enseñanzas, ella encontró una libertad que jamás había conocido en el castillo, la libertad de ser ella misma, sin máscaras ni prejuicios. En ese humilde rincón alejado del mundo, donde todo parecía perdido, Leonor descubrió la esencia del amor que no depende de títulos ni riquezas, sino del alma que se entrega sin miedo y sin reservas. El tiempo, con su paso silencioso e implacable, comenzó a moldear a Leonor de una manera que ni ella misma hubiera podido imaginar. Cada amanecer la encontraba un poco más fuerte, un poco más sabia, y lentamente su rostro reflejaba esa transformación interna. La expresión de miedo, desconcierto y desesperanza que la había acompañado durante sus primeras noches lejos del castillo comenzó a ceder lugar a una mirada serena, llena de determinación y confianza. Ya no era aquella joven frágil que había llegado abandonada y perdida, ahora era alguien que había encontrado en la humildad y en la lucha diaria un nuevo tipo de nobleza, una dignidad forjada en la adversidad y el amor verdadero. La presencia constante del hombre que la había acogido, el esclavo que la vida había impuesto como su guardián, fue la guía que le mostró el camino para reconstruirse. A través de sus acciones cotidianas, con una paciencia infinita y una humildad profunda, le enseñó que el verdadero poder no está en los títulos, ni en la riqueza acumulada, ni en las vestiduras lujosas, sino en el corazón, en la fuerza para sobreponerse a las dificultades, en la voluntad para amar y proteger sin condiciones. Leonor empezó a comprender que su destino no estaba sellado por su nacimiento ni por la traición de su padre, sino que podía tomar las riendas de su propia vida. En medio de la pobreza y el desprecio que antes hubiera temido, halló una libertad desconocida, la libertad de ser ella misma, sin máscaras, sin la carga de las expectativas impuestas. Aprendió a moverse con seguridad, a hablar con honestidad, a sostener la mirada sin temor ni vergüenza. Su espíritu, antes encadenado por el dolor y la incertidumbre, ahora alzaba el vuelo con una fuerza renovada, alimentado por la esperanza y la calidez del amor que la rodeaba. La relación que construyeron juntos fue más que la de una joven noble y su guardián. Fue un lazo profundo, tejido con hilos de respeto, admiración y cariño sincero.
Compartieron momentos de trabajo arduo bajo el sol implacable, risas que alivian el cansancio, silencios compartidos que hablaban de confianza y apoyo mutuo. Aprendieron el uno del otro, rompieron barreras invisibles y encontraron en su compañía un refugio contra el mundo cruel que los había separado. Leonor también descubrió la fortaleza que nace de la humildad y la empatía. Comprendió que la verdadera nobleza no se mide por la sangre que corre por las venas, sino por la manera en que se trata a los demás, por la capacidad de entregarse sin egoísmo y de proteger con valentía. En aquel hombre sencillo, que la sociedad desestimaba y relegaba al olvido, encontró un ejemplo vivo de integridad y amor incondicional. Su transformación fue completa. Pasó de ser una víctima del destino a una mujer dueña de su camino, cuya dignidad y corazón brillaban con más fuerza que cualquier título nobiliario. En medio de la aparente pobreza y oscuridad, Leonor había encontrado la luz más pura y auténtica, un amor que la levantaba y la inspiraba a vivir con plenitud, a desafiar las normas y a escribir su propia historia. Esta lección, profunda y eterna, resonaba en cada gesto y en cada paso que daba, demostrando que el verdadero poder reside en el amor que damos y recibimos, en la capacidad de perdonar y en la fuerza para renacer de las cenizas del pasado. Después de meses de vivir y aprender en un mundo muy distinto al que había conocido, Leonor ya no era la joven asustada y vulnerable que su padre había abandonado sin miramientos. Su espíritu se había templado con la humildad y la paciencia, y su alma se había llenado de una fuerza interior inquebrantable. Había aprendido a ver la vida a través de ojos nuevos, comprendiendo que el verdadero valor no está en el linaje o las riquezas, sino en la dignidad con la que se enfrenta cada día y en el amor sincero que se ofrece sin condiciones. Pero, a pesar de esta transformación profunda, en su corazón seguía ardiendo una pregunta que no encontraba respuesta: ¿qué lugar ocuparía ahora en ese mundo de nobles y privilegios, un mundo que la había rechazado y dado la espalda? ¿Sería capaz de volver al castillo que fue su hogar y su prisión, y ser aceptada sin la carga de la vergüenza y el rechazo? Impulsada por esa mezcla de esperanza y valentía, Leonor decidió regresar. No lo hizo con temor ni con resentimiento, sino con la calma y la seguridad que solo el verdadero amor puede dar. No quiso volver sola, junto a ella estaba el hombre que había sido su luz en la oscuridad, el esclavo que la había cuidado y enseñado a amar y a creer en sí misma. Él ya no era un simple sirviente, sino un compañero leal y fuerte, un símbolo de la dignidad que ambos habían encontrado en medio de la adversidad. El viaje de regreso fue silencioso, marcado por la reflexión y la esperanza. Al cruzar las puertas del castillo, los muros que una vez le habían parecido imponentes y opresivos ahora le parecían simples piedras, carentes de poder sobre su alma renovada. Los rostros de la corte se volvieron hacia ella, algunos con sorpresa, otros con incredulidad, y algunos pocos con un nuevo respeto. Pero el mayor desafío estaba por venir: enfrentar a su padre, el duque que la había repudiado por un nacimiento que consideraba una mancha en su honor. Cuando Leonor se presentó ante él, no hubo reproches ni súplicas. Su presencia misma, fuerte y digna, era un mensaje poderoso. El duque, enfrentado a la mujer que había despreciado, comprendió la profundidad de su error y la verdadera esencia de la nobleza. No era cuestión de sangre ni títulos, sino de carácter, amor y fortaleza. Lejos de buscar venganza, Leonor ofreció perdón y una oportunidad para reconstruir los lazos rotos, demostrando así que la grandeza del alma supera cualquier injusticia del pasado. Su regreso fue un acto de redención no solo para ella misma, sino para todos aquellos que, atrapados en prejuicios y jerarquías, olvidan que la dignidad humana es un derecho inalienable. El hombre que la había acompañado, antes relegado a la sombra de la sociedad como un simple esclavo, fue reconocido finalmente como el guardián de su honor y un símbolo de verdadera nobleza. Su historia conjunta rompió las cadenas del pasado y cambió para siempre la percepción del valor y el amor en aquella nobleza que, por primera vez, entendió que la auténtica realeza reside en el corazón y no en la sangre. Así, Leonor y su protector demostraron que el amor es capaz de transformar destinos, sanar heridas profundas y abrir caminos hacia una vida llena de sentido, dignidad y esperanza. Su historia se convirtió en una leyenda que perduró más allá del tiempo, recordando a todos que la verdadera nobleza se encuentra en la capacidad de amar y ser amados, más allá de cualquier condición.
El regreso de Leonor no solo marcó el fin de una etapa oscura, sino el comienzo de una vida renovada, llena de posibilidades y aprendizajes profundos. El castillo que antes había sido un símbolo de rechazo y vergüenza, ahora empezaba a transformarse en un lugar donde la verdadera nobleza, esa que nace del amor, la humildad y la fortaleza interior, podía finalmente brillar. Leonor y su compañero comenzaron a trazar juntos un nuevo camino. Ella, con la sabiduría que había adquirido en su humillación y crecimiento, decidió que su propósito era más grande que simplemente reclamar un título o un lugar. Quería cambiar la forma en que se entendía la nobleza y el honor, mostrar que la verdadera grandeza reside en el corazón y en la capacidad de empatizar y ayudar a los demás. Juntos trabajaron para derribar muros invisibles que separaban a las clases sociales, para tender puentes donde antes solo había división y desprecio. Leonor usó su voz para defender a los que, como ella, habían sido marginados o humillados, y su compañero se convirtió en un símbolo de dignidad y esperanza para quienes creían que su origen determinaba su valor. En las horas tranquilas, cuando el sol se escondía detrás de las montañas y las sombras se alargaban, Leonor recordaba con gratitud aquel día en que todo cambió, cuando fue abandonada, pero también cuando descubrió lo que era el amor verdadero. Ahora, más que nunca, sabía que ningún título ni linaje podía compararse con el valor de un alma libre y un corazón abierto. El castillo volvió a llenarse de vida, no solo con nobles, sino con gente de todas las clases, unidos por el respeto y la solidaridad. Y en el centro de esa transformación estaba la mujer que una vez fue despreciada, y el hombre que la amó sin condiciones, demostrando que juntos podían cambiar no solo sus destinos, sino el de toda una sociedad. Esta historia, tejida con lágrimas, coraje y amor, quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon, como un testimonio eterno de que la verdadera nobleza no se hereda ni se compra, sino que se conquista día a día con dignidad, humildad y un amor que transforma. Con el paso de los años, la historia de Leonor y el hombre que la cuidó y amó se convirtió en algo más que un relato de superación personal, se transformó en una leyenda que se transmitió de generación en generación. Aquellos que escuchaban hablar de la joven noble abandonada y del esclavo que le enseñó el verdadero significado del amor, encontraban en esa historia una fuente inagotable de esperanza y enseñanza. Leonor, quien alguna vez fue despreciada y relegada al olvido por su propio padre y por una sociedad obsesionada con el linaje y las apariencias, había logrado no solo recuperar su lugar en el mundo, sino también cambiarlo para siempre. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de que la nobleza no es una cuestión de sangre ni de títulos, sino de carácter, dignidad y amor incondicional. Ella usó su voz para romper con las rígidas normas de la nobleza, defendiendo a los más humildes y marginados, aquellos que la sociedad consideraba invisibles o indignos. Su ejemplo inspiró a muchos a cuestionar sus prejuicios y a valorar a las personas por lo que realmente son, seres humanos con sueños, miedos y la capacidad de amar y ser amados. El hombre que la había acogido en su peor momento, que había sido su protector, maestro y compañero, fue reconocido como un símbolo de resistencia y nobleza verdadera. Su historia demostró que la grandeza no depende del origen ni de la fortuna, sino de la fuerza del espíritu y de la pureza del corazón. Juntos, Leonor y su protector rompieron las barreras sociales que parecían insuperables, creando un legado de amor, respeto y solidaridad. Su relación, nacida en la adversidad, mostró al mundo que los vínculos humanos más fuertes se construyen con empatía, humildad y entrega desinteresada. La leyenda de Leonor y su guardián trascendió el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un faro para aquellos que se sienten olvidados o rechazados, un recordatorio de que la dignidad y el amor verdadero son los verdaderos tesoros que nadie puede arrebatar. Este legado eterno enseñó que el verdadero valor reside en la capacidad de levantarse tras la caída, de amar sin condiciones y de vivir con el corazón abierto. Y así, en cada rincón del reino, donde quiera que se narrara su historia, se mantenía viva la llama de la esperanza y la posibilidad de transformación para todos. Aunque el castillo había sido el escenario de muchos de sus dramas y aprendizajes, para Leonor y su protector el verdadero viaje apenas comenzaba. La transformación interna que habían experimentado no se limitaba a las paredes de piedra y a los muros de linaje, ahora estaba destinada a expandirse mucho más allá, hacia horizontes insospechados. Leonor, con el alma fortalecida por la adversidad y el amor, decidió que su propósito era no solo vivir su verdad, sino compartirla.
Comenzó a recorrer aldeas y pueblos cercanos, hablando con la gente sencilla, aprendiendo de sus vidas y transmitiendo un mensaje de esperanza y dignidad. Sus palabras tocan corazones, despiertan sueños y desafían viejas costumbres que perpetúan la injusticia y la desigualdad. Su protector la acompañaba en ese camino, no ya como un esclavo o un sirviente, sino como un compañero respetado y admirado. Juntos representaban la unión entre mundos diferentes, la posibilidad real de un futuro donde la empatía y el amor derriban las barreras de la casta y la riqueza. Con el tiempo, su ejemplo comenzó a influir incluso en la nobleza. Otros jóvenes comenzaron a cuestionar las rígidas normas que habían gobernado sus vidas, y pequeñas semillas de cambio empezaron a germinar en los rincones más inesperados del reino. Pero más allá de los cambios sociales y políticos, Leonor y su protector encontraron en su relación una fuente inagotable de felicidad y paz. En la simplicidad de los gestos cotidianos, en las miradas compartidas y en el apoyo mutuo, descubrieron un amor que trascendía cualquier título o condición. La historia de aquella joven noble que fue abandonada por vergüenza y del hombre que le enseñó el verdadero significado del amor se convirtió así en una inspiración eterna. Porque en cada corazón que se abre al amor, en cada alma que se atreve a soñar con un mundo más justo y humano, revive la fuerza de su legado. Y así, en la memoria de aquel reino y en el alma de quienes escucharon su historia, quedó grabada para siempre la verdad más poderosa, que el amor verdadero no solo transforma vidas, sino que puede cambiar el curso de la historia. Con el tiempo, Leonor y su compañero comprendieron que su historia no era solo suya, sino que pertenecía a todos aquellos que alguna vez fueron juzgados, abandonados o relegados a las sombras por circunstancias fuera de su control. El amor que se habían dado, nacido en medio de la adversidad y la injusticia, se convirtió en la semilla de un cambio mucho más grande que ellos mismos. Leonor comenzó a visitar no solo aldeas cercanas, sino también regiones lejanas donde la pobreza y la opresión eran la norma. Allí, en esos pueblos olvidados, compartía su experiencia con quienes nunca habían tenido una voz propia. Sus palabras no eran solo relatos de su vida, sino mensajes de esperanza y dignidad, invitaciones a creer en un futuro distinto, donde cada persona pudiera ser valorada por su humanidad y no por su sangre o posición. Su compañero, quien había sido un esclavo y ahora era su igual y aliado, se convirtió en un símbolo vivo de esa transformación. Juntos, representaban la posibilidad de un mundo nuevo, uno donde la empatía supera al prejuicio y donde el amor verdadero podía derribar muros invisibles que durante siglos habían dividido a la sociedad. En el castillo, su historia comenzó a cambiar la mentalidad de muchos. Algunos nobles, inspirados por el ejemplo de Leonor, comenzaron a cuestionar las viejas tradiciones y a abrirse a nuevas ideas. Se formaron pequeños grupos que apoyaban la justicia social y promueven la igualdad, movimientos que aunque incipientes, tenían la fuerza de la verdad y el amor detrás. Pero no todo fue fácil. La transformación provocó resistencia y conflictos. Los viejos poderes que se aferraban al privilegio no estaban dispuestos a ceder sin luchar. Leonor y su compañero enfrentaron intrigas, amenazas y traiciones, pero nunca dejaron que el miedo o el desánimo los dominaran. Su amor y su convicción eran un faro que guiaba sus pasos, un recordatorio constante de que luchar por la justicia siempre vale la pena, incluso cuando el camino es difícil y lleno de obstáculos. En medio de esos desafíos, encontraron en la comunidad que iban formando un apoyo inquebrantable. Personas de todas las clases, que habían sido tocadas por su mensaje, se unieron para construir juntos un futuro más justo. La nobleza ya no era un sinónimo de poder absoluto e injusticia, sino una responsabilidad hacia los más vulnerables y una oportunidad para liderar con el ejemplo. A lo largo de los años, Leonor y su protector vieron cómo su amor se multiplicaba en actos de bondad, en sueños cumplidos, en vidas transformadas. Ellos mismos cambiaron, creciendo no solo en sabiduría y fortaleza, sino también en la capacidad de perdonar, de entender y de seguir soñando. Su historia quedó grabada no solo en los libros, sino en los corazones de todos aquellos que creen que un mundo mejor es posible. Porque al final, más allá de las páginas escritas, el verdadero legado de Leonor y su compañero fue haber enseñado que la nobleza más pura y duradera es la que nace del amor verdadero y de la lucha constante por la dignidad humana. A medida que pasaban los años, Leonor y su compañero se convirtieron en figuras centrales de un movimiento silencioso pero imparable.
No buscaban títulos ni reconocimiento, sino transformar el corazón de un reino que por demasiado tiempo había vivido atrapado en la rigidez de las jerarquías y el miedo al cambio. La relación entre ellos era mucho más que el amor, era una alianza basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Cada día, juntos, enfrentan las dificultades con la convicción de que su unión podía derribar los muros más altos, no solo los de piedra, sino los invisibles que separaban a las personas por su origen o condición. Leonor, quien había aprendido a mirar el mundo con nuevos ojos, comenzó a enseñar a otros nobles jóvenes la importancia de la empatía y la justicia. Su voz, antes temblorosa y llena de miedo, ahora era firme y llena de autoridad, capaz de mover corazones y desafiar tradiciones arcaicas. Con paciencia y dedicación, les mostró que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de servir a los demás, no en someterlos. Mientras tanto, su compañero, con su humildad y sabiduría, enseñaba a quienes lo escuchaban que el valor y la dignidad no dependen del linaje, sino de la integridad con la que se vive cada día. Su ejemplo derribar prejuicios y despertaba en muchos la esperanza de un futuro más justo. Sin embargo, no todo era sencillo. Las resistencias seguían siendo fuertes, y la envidia o el temor a perder privilegios causaban conflictos que amenazaban con dividir lo que con tanto esfuerzo habían construido. Pero Leonor y su compañero aprendieron a mantenerse firmes, apoyados en su amor y en la comunidad que los respalda. Esa comunidad creció con el tiempo, conformada por personas de todas las clases, unidos por un ideal común, la búsqueda de un mundo donde cada ser humano pueda vivir con dignidad y libertad. Se crearon escuelas, talleres y espacios donde se fomentaba la educación, el diálogo y la cooperación, semillas de un cambio profundo que, aunque lento, era irreversible. El reino comenzó a transformarse. Los muros de indiferencia y prejuicio se desmoronaba poco a poco, reemplazados por puentes de entendimiento y respeto. Y en el centro de ese cambio estaba la historia de una joven noble abandonada y el hombre que la amó y le enseñó a amar de verdad. Sus vidas demostraron que, a pesar de las circunstancias más adversas, el amor y la determinación pueden cambiar destinos y abrir caminos donde parecía que no existía esperanza. Y así, con cada paso, con cada gesto de amor y justicia, Leonor y su compañero continuaron escribiendo su historia, una historia que perdurará en el tiempo como un faro para quienes creen en la fuerza transformadora del amor verdadero. La historia de Leonor y su compañero nos recuerda que, aunque el mundo pueda parecer rígido y lleno de barreras, siempre existe la posibilidad de transformar la realidad con amor, valentía y solidaridad. Su vida juntos es un testimonio poderoso de que la verdadera nobleza no está en el linaje, sino en la fuerza del corazón y en la capacidad de amar sin condiciones. Si esta historia te ha inspirado, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos que despiertan emociones, enseñan lecciones profundas y conectan con lo más humano de nosotros. Aquí encontrarás historias que nos recuerdan que, sin importar las dificultades, siempre podemos elegir la esperanza, el amor y la transformación. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir todas las novedades y acompáñanos en este viaje por las historias que cambian vidas. No olvides compartir este video con quienes también necesitan creer en el poder del amor verdadero. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.